La mañana del 7 de octubre de 2023, militantes palestinos de Hamás lanzaron un ataque sorpresa masivo tanto con cohetes como con combatientes en la franja de Gaza, llegando a territorio israelí. Israel respondió con una serie de fuertes ataques aéreos dentro de Gaza, así como la movilización de piezas de artillería, tanques y soldados en la región. Incluso el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel está oficialmente en estado de guerra contra Hamás y dio órdenes a sus fuerzas de seguridad para retomar sus territorios. Por su parte, el mayor comandante de Hamás, Mohammed Deif, citó: "Este es el día de la mayor batalla para poner fin a la ocupación". El conflicto entre Israel y Palestina tiene muchas décadas. Es común que veas gente en redes sociales pidiendo la liberación de Palestina con la famosa frase en inglés de Free Palestine, o gente que apoya la política israelí y sus acciones. Sin embargo, para formar una opinión completa se debe tener un contexto histórico, político, humano, estratégico y táctico de la situación. De verdad que estamos ante uno de los conflictos más complejos de entender y de opinar, y no te culpo si no lo entiendes a la primera. En Armapedia siempre intentamos mantener la neutralidad para que tú puedas formar tu propia opinión al final del video. Básicamente que se base en tu criterio, no el de alguien más. Así que haré mi mejor esfuerzo para ser lo más imparcial posible y explicártelo de la manera más rápida, resumida y sencilla. Para comprender este conflicto es necesario explorar su historia y algunos conceptos. Por un lado encontramos Israel, un estado con mayoría judía, y por otro lado a Palestina, reconocido por pocos países en la actualidad y con una población mayoritariamente musulmana suní. Ambos reclaman un derecho histórico sobre la misma tierra. Pero vayamos mucho más atrás. Palestina es la tierra santa de cristianos, judíos y musulmanes, e históricamente ha sido una región de conflictos religiosos y territoriales. Desde el año 1516, este territorio estuvo bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. En el siglo XIX se vio el surgimiento del sionismo, un movimiento que abogaba por el retorno de los judíos a su ancestral tierra de Israel. Este movimiento ganó impulso debido a la persecución de los judíos en Europa y la búsqueda de un refugio seguro. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo éxodos masivos de judíos a Palestina debido al antisemitismo en Europa. Llegaron judíos de muchas partes, pero especialmente destacan Rusia, Rumania y Polonia. Más tarde, en 1914, la Primera Guerra Mundial dio comienzo y los turcos otomanos estaban del lado de Alemania. Así que Gran Bretaña, enemigo de estos dos países, decidió abrir un frente sur mediante la captura de la península del Sinaí y tomar Palestina de los turcos. En aquella época no había depredador más peligroso en el desierto que un beduino con su rifle, así que Gran Bretaña reclutó a líderes árabes de su lado para luchar contra los turcos, prometiéndoles el territorio de Palestina cuando ganaran. Pero Gran Bretaña también reclutó a varios batallones formados por judíos locales que vivían en Palestina con la promesa de que, si ayudaban a derrotar a los turcos, los judíos tendrían su propia patria, lo que se emitió con la Declaración de Balfour. Esto sí era muy atractivo para el movimiento judío llamado sionismo, que básicamente abogaba por una patria judía. Bueno, al final los británicos lograron su objetivo, formaron un poderoso ejército árabe y judío y terminaron aplastando a los turcos. El territorio ahora les pertenecía. ¿Pero notas que hubo un problema en todo esto? Gran Bretaña prometió esencialmente el mismo pedazo de tierra a los árabes y a los judíos. Ya terminada la Primera Guerra Mundial, en 1920 Gran Bretaña recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar a Palestina, básicamente encargarse del problema político que existía. Los éxodos masivos de judíos europeos a Palestina continuaban, y entonces los problemas entre árabes y judíos comenzaban a intensificarse, y no hay antecedente más claro que la matanza de Hebrón en 1929. Por esto mismo, los judíos crearon su propia fuerza de defensa llamada Hagana, y también surgió un grupo radical sionista conocido como Irgun, que era un movimiento paramilitar que buscaba la creación de un estado judío, pero por el medio que fuera necesario. Así que ambos grupos, tanto árabes como judíos, ya tenían ramas armadas, radicales y conflictivas en un
mismo territorio que ni uno ni otro iba a ceder. Con la Segunda Guerra Mundial comenzada, hubo otro fuerte éxodo de judíos que vivían en países europeos hacia Palestina. También cuando acabó la guerra, el antisemitismo de la Unión Soviética provocó más éxodos de parte de judíos a Palestina. Su población crecía al punto que Gran Bretaña decidió limitar el número de nuevos judíos entrando a Palestina, pero aún así este siguió aumentando. En 1946, un atentado de la organización Irgun contra la comandancia británica en Palestina en el hotel llamado Rey David provocó 91 muertos. Y este evento, sumado a muchos otros, hizo que Reino Unido finalmente se cansara de administrar el lugar y conflictos internos y se retiró de Palestina al año siguiente, la llamada retirada británica del mandato. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan para Palestina que recomendaba el establecimiento separado de estados judíos y árabes con Jerusalén bajo administración internacional. Este plan fue aceptado por líderes judíos, pero fue rechazado por los estados árabes y los líderes árabes palestinos. Aún con esto, Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. Esto provocó la ira de países como Egipto, Siria, Arabia Saudí, Transjordania y Líbano, lo que se llamaba la Liga Árabe, quien por supuesto respaldaba a los árabes palestinos. Así que todos estos países se pusieron de acuerdo e invadieron al nuevo e independiente Israel. Esto condujo a la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Israel la llamó la Guerra de la Independencia y los árabes la llamaron Nakba, por su traducción, la catástrofe. A pesar de que Israel era un país muy nuevo y estaba mal equipado y entrenado, tenía una organización, población y voluntad muy grande. Así que crearon las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, también abreviadas como IDF o FDI. A pesar de las claras desventajas en armamento y numéricas, increíblemente Israel logró ganar la guerra contra 5 naciones árabes, expandiendo su territorio en un 23% más de lo asignado por la ONU y desplazando a más de 711,000 palestinos fuera del territorio ganado. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez y cerró los estrechos de Tirán, que eran la principal vía de acceso al puerto más importante de Israel. Eso fue un duro golpe. Como respuesta a esta acción, Israel, en colaboración con Francia y Reino Unido, invadió la península del Sinaí, derrotando al ejército egipcio en el proceso. Sin embargo, la ONU intervino y forzó a Israel a retirarse, esto a cambio de la creación de una zona desmilitarizada alrededor del Canal de Suez, lo que proporcionaba una medida de seguridad contra posibles incursiones de terror. Ya para 1967, raramente las fuerzas de paz de la ONU se habían retirado y los estrechos de Tirán se volvieron a bloquear. Egipto, Siria, Irak y Jordania estaban preparando sus ejércitos, lo que llevó a Israel a lanzar un ataque preventivo, desencadenando un conflicto armado conocido como la Guerra de los 6 días. A pesar de ser atacado por 4 países árabes, Israel volvió a salir victorioso de la guerra, ocupando nuevamente la península del Sinaí y adquiriendo territorios como Cisjordania y los Altos del Golán, que originalmente pertenecían a Siria. En 1973, los países árabes intentaron recuperar los Altos del Golán y la península del Sinaí en la llamada Guerra de Yom Kippur, con Estados Unidos respaldando a Israel y la Unión Soviética apoyando a los países árabes. Aunque Israel finalmente logró una victoria militar, enfrentó otros desafíos. Como resultado de las negociaciones, Israel acordó devolver el Sinaí a Egipto a cambio del reconocimiento de Israel como Estado por parte de Egipto. Un hito muy importante, ya que Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocerlos. Pasaron los años y obviamente los árabes palestinos no estaban contentos con que Israel siguiera tomando más y más territorio. Y así, en 1987 sucedió la primera intifada o agitación entre Israel y Palestina. Esto después de un incidente en el que 4 trabajadores palestinos murieron a manos de un camión militar israelí. Durante esta revuelta se vieron imágenes de niños y adolescentes palestinos lanzándoles piedras a tanques israelíes, una imagen que se quedaría muy grabada en la memoria colectiva. Ese mismo año, la organización islamista conocida como los Hermanos Musulmanes crearon en Palestina una organización paramilitar religiosa para liderar la resistencia palestina, que se llamaría Hamas, compitiendo con la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, las cuales tenían distintas maneras de abordar el conflicto y distintos líderes.
En 1988, la OLP declaró la independencia de Palestina, pero pocos países la reconocieron. Yasser Arafat, líder de la OLP, reconoció a Israel como Estado en 1993, lo que llevó a los acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que permitió a los palestinos autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, la paz fue muy efímera, ya que Hamás no estaba de acuerdo con lo que había hecho Yasser Arafat y la violencia continuó. Y escaló. La segunda intifada en septiembre del año 2000 fue aún más sangrienta, con numerosos ataques kamikaze palestinos. Estos ya eran ataques abiertamente de terror por parte de Hamás. Israel respondió con represión y durante este periodo murió Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Esto fortaleció a Hamás en la comunidad palestina y condujo a la retirada de civiles israelíes de Gaza y la eliminación de asentamientos en Cisjordania. Esta segunda intifada se cobró la vida de más de 4.300 personas. Pasó el tiempo e Israel construyó un muro alrededor de la Franja de Gaza. Aquí hay que explicar lo siguiente. La Franja de Gaza, a veces referida simplemente como Gaza, es una estrecha banda de tierra de la que 51 kilómetros lindan con el suroeste de Israel y otros 11 kilómetros con el noreste de la península del Sinaí en Egipto. La Franja de Gaza tiene un total de 360 kilómetros cuadrados. Esta tiene una población de aproximadamente 2 millones de habitantes. Una amplia tierra de nadie de 500 metros impuesta por el ejército israelí hace que una parte de la superficie de la Franja de Gaza no sea accesible para sus habitantes. La Franja de Gaza depende de Israel en términos de agua corriente, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios. Esta impuesta Franja de Gaza causó un desastre humanitario en esta región. Debemos mencionar que Israel se encuentra en una región hostil, rodeado de enemigos que constantemente buscan su destrucción. Internamente, Israel es un país económicamente fuerte y militarmente poderoso. Desde su independencia, Israel ha implementado restricciones y represión contra los palestinos con el objetivo de reducir su presencia en el país y por su parte, los palestinos cada vez llevan acciones más extremistas para dañar a Israel y a su población civil. Y sí, hablamos de actos de terror de parte de Hamás, quien es uno de los grupos más apoyados por la población palestina al sur de Israel. Entonces, como puedes ver, ninguno de los bandos es una paloma blanca. Ambos han cometido actos atroces contra el bando contrario o generan represión y daño, y ninguno está dispuesto a ceder en prácticamente nada. Como dije, el odio que hay entre los dos es real y muy fuerte. De ahí lo difícil de estar a favor de un bando u otro siendo extranjero o no estando directamente involucrado en el conflicto. Moral y éticamente no se queda bien con ninguno. Por su parte, Israel también enfrenta amenazas de adversarios externos, no solamente de Palestina. Con regularidad, Israel realiza ataques aéreos en Siria, una nación donde las milicias respaldadas por Irán tienen una fuerte presencia. Además, es importante señalar que Irán ha expresado su intención de literalmente borrar a Israel del mapa. Bien, ya con este contexto podemos pasar al actual conflicto comenzado el 7 de octubre de 2023. Los israelíes le llaman esta operación Espadas de Hierro y los palestinos lo llaman Tormenta de Al-Aqsa. Este reciente ataque de Palestina a Israel se destaca por su nivel de sofisticación y coordinación, marcando un cambio significativo respecto a las tácticas anteriores de Hamás, que incluían ataques con morteros, bombardeos kamikaze, ataques con cohetes y emboscadas con armas pequeñas. Es fundamental recordarte que Palestina se divide en dos áreas geográficas, Cisjordania y Gaza. Cisjordania está bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina más al norte de Israel, mientras que Gaza, al sur de Israel, está gobernada por Hamás, una entidad palestina que se autodefine como nacionalista, yihadista e islamista, pero es catalogada como una organización de terror por varios países. Entonces ahí está lo difícil. Mientras para Palestina y otros países Hamás es una fuerza de resistencia, para otros son hombres de terror. La responsabilidad principal del ataque palestino-Israel recae en las brigadas Eseldin al-Qassam, que constituyen uno de los brazos armados de Hamás, pues este tiene otras ramas educativas, sanitarias y deportivas. No obstante, en la ofensiva denominada como Operación Tormenta de Al-Aqsa, también han participado otras agrupaciones armadas palestinas. Como te digo, es un conflicto muy complejo y con muchos grupos. Y te preguntarás,
Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué Hamás realiza este ataque masivo a Israel en este momento y no lo hizo antes? Bueno, lo más creíble del desencadenante de esta escalada en el conflicto ha sido el anuncio de un acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, en el que ambas naciones se comprometieron a normalizar sus relaciones y exhortaron a otros países árabes a seguir el mismo camino con Israel. Este hecho ha incrementado aún más las tensiones entre Israel y Palestina, que ya venían en aumento durante el año debido a los lanzamientos esporádicos de cohetes palestinos, los ataques aéreos israelíes, los disturbios en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esto es por muchas razones y no se puede adjudicar a una en específico, pero vaya que coincide bastante este acuerdo con Arabia Saudí, que con la mediación de Estados Unidos resultó ser un duro golpe para los palestinos, quienes sintieron que su conflicto se estaba relegando y que estaban quedando cada vez más aislados a medida que los países árabes normalizaban sus relaciones con Israel. Como respuesta, Hamás aparentemente busca socavar dicho acuerdo mediante una escalada de violencia en la región, con la esperanza de presionar a otros países árabes a no adoptar una posición neutral entre Israel y Palestina, pues esto seguramente sería su perdición. Los combates entre ambas fuerzas se centran principalmente en la región sur de Israel, una zona de campos abiertos y tierras de cultivo donde las defensas se encuentran en vallas y alambres de espino. La población de esta región es mayoritariamente judía, pero también incluye una minoría árabe y musulmana. Hamás desde un principio lanzó ataques con cohetes de corto alcance destinados a saturar el sistema de defensa aérea de Israel, y sí, me refiero a la cúpula de hierro de la que hemos hablado en tantas ocasiones. A pesar de que Israel tiene una gran cantidad de soldados activos, la movilización de reservistas es una parte crucial de su respuesta. Los ataques de represalia israelíes incluyeron ataques aéreos y de artillería. Se han dirigido a objetivos de Hamás en Gaza. Sin embargo, en el proceso se han cobrado la vida de civiles. Y esto es porque todo sucede en zonas urbanas. Es importante entender eso. Tanto Hamás hace sus ataques en zonas urbanas como Israel, y quien sufre esas consecuencias es la población civil. La información sobre la situación actual es volátil y puede cambiar muy rápidamente. Las imágenes satelitales de los incendios provocados por los combates ayudan a confirmar la extensión de la ofensiva. Las fuerzas de defensa de Israel están combatiendo en 22 lugares diferentes en el sur de Israel en este momento que hago el video. Todo esto nos lleva a entender que la ofensiva de Hamás no fue ejecutada de forma improvisada. Llevar a cabo un ataque de tal magnitud, involucrando el lanzamiento de miles de cohetes hacia ciudades israelíes y la acción de un considerable número de comandos palestinos, no es algo que pueda planearse súbitamente. Probablemente hablamos de meses y meses de planeación. Lo que llama la atención en primer lugar es que los servicios de inteligencia israelíes no tuvieron conocimiento previo de los planes de Hamás, y el Mossad fue completamente sorprendido por esta ofensiva palestina. La elección de la fecha del ataque no fue arbitraria, se programó para coincidir con el Sabbat y el cierre de la festividad judía de Sukkot, lo que resultó en que las fuerzas de seguridad israelíes estuvieran en un estado de alerta menor de lo usual. Muchos efectivos militares israelíes estaban disfrutando de las celebraciones y las dotaciones de policías y soldados estaban en niveles mínimos. Además, el día del ataque coincidió con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur. Como ya dije, la ofensiva terrestre se llevó a cabo después del lanzamiento de miles de cohetes. Las fuentes israelíes reportan aproximadamente 2.500 cohetes, mientras que las fuentes palestinas mencionan más de 5.000. Como resultado, durante toda la madrugada del 7 de octubre, las sirenas antiaéreas sonaron en casi todas las ciudades importantes de Israel. Igualmente fue impresionante ver cómo en los momentos de ofensiva terrestre, los combatientes de Hamás entraban utilizando alas delta motorizadas, algo que no se había visto en un conflicto moderno. También mencionar que durante las primeras incursiones se secuestró a varios civiles y militares israelíes. Hamás planea hacer un intercambio de prisioneros o algo similar, pero las vidas de estas personas siguen corriendo peligro por lo volátil del conflicto. Y de hecho hay muchos extranjeros, incluyendo mexicanos, que fueron secuestrados por Hamás. Ya en el terreno, miembros de Hamás atacaron puestos fronterizos israelíes ubicados en la frontera entre Gaza e Israel, ingresando en diversas localidades israelíes y atacando tanto objetivos militares como civiles. Sorprendentemente, los palestinos lograron liberar a prisioneros de la cárcel israelí de Ashkelon. Un video difundido por Hamás muestra a la brigada de Al-Qassam asaltando el puesto fronterizo de Erez, el principal paso fronterizo entre Gaza e Israel. Es uno de los videos más crudos e impresionantes que se han visto de este conflicto.
Hamás alcanzó varias ciudades importantes con poblaciones de alrededor de 30.000 personas. Dentro de la franja de Gaza hubo ataques de artillería y aéreos israelíes. Se utilizaron helicópteros de ataque AH-64 Apache para atacar objetivos dentro de Gaza con misiles AGM-114 Hellfire o cohetes Hydra. Israel tiene un total de 81 helicópteros de ataque de diferentes variedades. Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí también atacaron objetivos de Hamás dentro de la franja de Gaza. Según la Fuerza Aérea Israelí, 17 complejos militares de Hamás y 4 cuarteles generales de mando de Hamás en toda la franja de Gaza fueron atacados tan solo el 7 de octubre de 2023. Israel opera con cazas F-15, F-16 y F-35 de fabricación estadounidense y con el bombardero francés Mirage 2000, así que tiene un inventario de unos 580 aviones de combate en total. Según los informes, Hamás ha atacado hasta ahora 4 helicópteros israelíes con misiles tierra-aire, probablemente con el 9K-38 Igla de fabricación rusa. Este ataque en general es preocupante para Israel porque los informes preliminares indican que Hamás golpeó lo suficientemente profundo como para obligar a Israel a evacuar una de sus bases aéreas cerca de la franja de Gaza. Los aviones están siendo trasladados a un lugar seguro. Los informes sobre el terreno afirman que los hombres armados de Hamás están abriendo fuego contra los coches israelíes que pasan por la ciudad de Sderot. La lucha ocurrió en Sderot, en la estación de policía que ya quedó completamente hecha pedazos, supuestamente por ataques con misiles israelíes. Hamás también utiliza en su ofensiva contra Israel un sistema casero de misiles Rahum de corto alcance de 114 milímetros. Esto es una especie de artillería de cohetes destinada a saturar una zona. Es una herramienta que ayudó a Hamás a disparar miles de cohetes tan rápidamente contra Israel. Y esto es porque el sistema de defensa antiaérea y el sistema de alarma de Israel solo suelen avisar con 15 segundos de antelación cuando se lanzan los cohetes por primera vez. Aunque no se trata de municiones de gran tamaño, el enorme volumen de fuego está diseñado para abrumar al sistema de defensa aérea de Israel que intenta derribar estos cohetes. Israel tiene 173.000 efectivos en servicio activo, pero también 465.000 en la reserva, ya que el servicio militar es obligatorio en Israel tanto para hombres como para mujeres. Y según sus líderes militares, están preparados para movilizar a cientos de miles de reservistas. El país ha desarrollado un sistema que le permite movilizar a la mayoría de sus reservistas en cuestión de días. Los palestinos tomaron el control de varias localidades en suelo israelí y detuvieron numerosos civiles y militares. Entre los cautivos se destacó la muerte del presidente del Consejo Regional del Sur de Israel, Ofir Liebstein. Para llevar a cabo este ataque, las fuerzas palestinas utilizaron una variedad de medios, incluyendo camionetas pick-up, motos, lanchas, drones kamikaze y armamento ligero como rifles. Básicamente fue una invasión por tierra, mar y aire. Sorprendentemente, también se reportaron daños a helicópteros israelíes, lo que sugiere que las tropas de Hamás cuentan con cierto armamento antiaéreo. A lo largo del ataque, Israel sufrió la pérdida de varios tanques Merkava Mark IV y diversos vehículos blindados de transporte de tropas. Algunos fueron destruidos y otros capturados, aunque no en un número significativo como para que los israelíes se alarmen por ello. Lo que podría ocurrir de aquí en adelante es que Israel lance ataques más amplios y violentos contra Hamás en Gaza. También es posible que Hezbollah abra un segundo frente en el norte, en la frontera septentrional de Israel, o que se produzcan más ataques desde Cisjordania. Eso daría una vuelta importante al conflicto. Ahora bien, hay que entender que Israel, un país con una población de un poco más de 9.3 millones de habitantes, se encuentra inmerso en un conflicto complejo y rodeado de enemigos en su región. Entre estos enemigos se encuentran naciones como Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Irak e Irán, todos con mayorías musulmanas. Dadas estas circunstancias, Israel no puede permitirse mostrar debilidad y debe mantener una disuasión a través de respuestas poderosas y violentas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dirigido un mensaje a la nación advirtiendo a sus ciudadanos de que Israel está enfrentando una guerra, no combates, sino una verdadera guerra. En cuanto a la respuesta internacional, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han condenado el ataque de Hamás de manera inequívoca. Estados Unidos ha ofrecido su apoyo a Israel para garantizar la seguridad del país y ha prometido represalias contra aquellos que respalden a Hamás. Literalmente, Joe Biden, presidente estadounidense, dijo: Estados Unidos está con Israel. Y el 8 de octubre confirmaron el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford con sus aviones y sus aproximadamente 5.000 marineros estadounidenses, acompañado con otros buques de crucero y destructores. Esto como una postura de disuasión y apoyo a Israel.
Por otro lado, Egipto y Arabia Saudí, que han desempeñado un papel mediador entre las partes en conflicto, han instado a la paz sin condenar explícitamente el ataque. En contraste, Irán ha felicitado a los combatientes palestinos y ha asegurado su apoyo a ellos, esto proporcionando armamento y cohetes utilizados en las acciones de Hamás. En tan solo 24 horas de comenzado el conflicto, al menos 700 personas murieron y 2.200 están heridas en Israel. Y en Gaza, al menos 413 palestinos han muerto y más de 2.300 están heridos. En resumen, tras el inicio de la inesperada violencia en el ataque palestino-Israel, parece inevitable que se desate una guerra de grandes proporciones. Y la respuesta contundente de Israel parece ser una certeza. Ambos gobiernos han instado a sus ciudadanos a prepararse para enfrentarse a esta situación, y solo una derrota significativa de uno de los bandos podría poner fin a esta crisis. Existe esta incertidumbre sobre si Hezbollah aprovechará esta situación para lanzar su propio ataque al norte de Israel o si se mantendrá beligerante solo en el sur del Líbano. Además, el futuro de Gaza como territorio independiente parece estar en un momento especialmente oscuro. En Armapedia seguiremos viendo los avances del conflicto, pero lamentablemente una cosa es segura: el dolor, sufrimiento, tragedia y destrucción que provocará en ambos bandos seguirá. Eso ha sido todo. Por favor, recuerda que esta es una guerra, una tragedia humana para ambos bandos. Hay vidas inocentes que se han perdido, así que si quieres expresar tu opinión, hazlo de manera respetuosa en la sección de comentarios. Como siempre, esta está abierta para todos ustedes. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.